los mejores jugadores de la historia de la NBA. Bueno, vamos a dividir las filas en GOATs, leyendas, super estrellas, estrellas y por último, acá voy a poner cracks. David Robinson, te lo voy a poner por ahora como una superestrella de la NBA, porque a ver, si estamos hablando de su carrera, literalmente diría que es el pivot o uno de los pivots más dominantes de la historia como pivot, porque estamos hablando que el chabón ganó un MVP en una era donde los big man, o sea, los hombres grandes como Patrick Ewing, Hakeem Olajuwon, un MVP en el 94, dominando como dominaba, literalmente en un partido hizo 70 puntos el chabón. O sea, es una locura David Robinson. Si vamos a estadísticas, ganó MVP, mejor defensor del año. Es verdad, hay que destacar que fue alto taponador y alto defensor. 2 veces campeones en el 99 y en el 2003. No tiene Finals MVP. Podría haber ganado el Finals MVP en el 99, pero lo ganó Tim Duncan. Campeón de anotación en la temporada 94. Campeón de reboteador en la temporada 91. Campeón de tapones en la temporada 92. 2 veces campeón de la NBA. Rookie del año, no sabía que había salido Rookie del año. Voy a cambiar de opinión y te voy a poner a David Robinson como una leyenda de la NBA. Allen Iverson, te lo voy a poner en leyendas de la NBA, sacando las estadísticas. El impacto que generó en el deporte Allen Iverson con su manera de jugar, para mí cuenta como estadísticas también y merece estar en leyendas. Para mí no es mejor que David Robinson, porque a ver, obviamente tiene un MVP, no consiguió campeonatos. Para mí su grandeza la consiguió en llevar solo a las finales de la NBA en el 2001 a los Sixers, donde en los Sixers, o sea, dígame una estrella de los Sixers, o sea, Mutombo, literalmente Mutombo tenía 38 años, donde en el partido 1 le hace ese crossover a Tyronn Lue, literalmente haciendo 40 puntos en el partido 1 contra el super equipo de los Lakers de Kobe y Shaq. O sea, fue una locura para mí Allen Iverson. Obviamente es el mejor crossover de la historia, literalmente el crossover que le hace a Jordan, literalmente es una locura, que la gente se pone de pie. Obviamente el chabón medía 1.83, la volcaba, los triples tiraba una banda, las volcadas que hacía. O sea, para mí Allen Iverson, por el estilo que tenía de jugar, por el estilo que marcó, literalmente era como si un jugador callejero jugara en la NBA. Para mí merece estar en leyendas, cotando el MVP ese, que el chabón ganó un MVP con la competencia que había con Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Tim Duncan, por lo que marcó y por el MVP ese, para mí merece estar en leyendas. Alex English, acá tenés que tener conocimiento de básquet. Para mí Alex English, si estamos hablando de los mejores jugadores de la historia, lo pongo en crack. Gran anotador en los 80, pero no mucho más, amigo, literalmente. Bill Russell, acá obviamente ya estamos empezando a hablar de la categoría de GOATs. Obviamente Bill Russell es considerado y puede ser considerado el mejor jugador de la historia. Yendo a las estadísticas, estamos hablando de un chabón que ganó 11 campeonatos, la mayor persona, jugador de NBA que tiene más campeonatos. Ganó 5 MVPs, es el segundo jugador con más MVPs de la historia de la liga, atrás de Kareem Abdul-Jabbar. Un defensor increíble, o sea, te ves, el chabón tuvo que defender a Will Chamberlain, que Will Chamberlain era un mono de 2,15 m que te corría la cancha, el chabón lo defendía, amigo. El chabón en una temporada promedió 24 rebotes por partido, amigo. O sea, no tiene ni sentido. En un partido hizo 51 rebotes. O sea, es una locura, amigo. Pero es verdad que en los 60, al haber 8 equipos, y los Boston Celtics hacer un equipo muy avanzado a los otros, piensen que Bill Russell siempre estuvo buen acompañado de John Havlicek, de Bob Cousy. Entonces, al tener un buen equipo, él ser bueno y los otros equipos ser muy malos, para mí tuvo suerte de ganar esos 11 anillos. No vamos a hablar de desmerimiento, merece estar en GOAT, tranquilamente puede ser el mejor jugador de la historia en estadísticas. El chabón jugó 13 temporadas, ganó 11 anillos, ya está, es GOAT. Larry Bird, de vuelta, es un jugador que para mí merece ser considerado el mejor jugador de la historia tranquilamente, porque a ver, estamos hablando que razonablemente puede ser el jugador con más talento de la historia del deporte. O sea, lo ves, literalmente es un empresario que entraba a la cancha y te mataba a triples, amigo. Te hacía fadeaway, te hacía volcadas, te hacía... Amigo, lo infravalorado que está Larry Bird en los pases. Te metía unos pases Larry Bird, pero bueno, el tema es que en la misma época Larry Bird competía mano a mano con Magic Johnson. Entonces ve los pases que hacía Magic Johnson comparado a los de Larry Bird y no tiene comparación. Después, hablando de estadísticas, es el único jugador junto a Bill Russell que ganó 3 MVP consecutivos. Si no me equivoco, 84, 85, 86. Ganó 3 campeonatos, 2 Finals MVP. Para mí se merece un Finals MVP más. El del 81 creo que no se lo dieron porque era muy joven. Entonces, para mí,
por eso merece estar en la discusión de los GOATs. Por el talento, porque él junto a Magic Johnson salvaron el básquet. O sea, en los 70 la NBA venía en decaída mal la manera que tenía de jugar Magic Johnson, y Larry Bird salvó el básquet. Otra cosa que me acordé ahora, Larry Bird la tuvo mucho más difícil que Magic Johnson. ¿A qué me refiero? Magic Johnson tuvo a Kareem Abdul-Jabbar, que ya vamos a hablar, que puede ser considerado el mejor jugador de la historia. Tuvo a James Worthy, mientras Larry Bird tuvo a Kevin McHale, que era un buen jugador, no mucho más, y lo tuvo a Robert Parrish, que era un abuelo. O sea, para mí Larry Bird literalmente era demasiado avanzado a sus jugadores de su equipo. Bob Cousy, acá tenés que tener conocimiento de básquet sí o sí. Para mí, por lo que sé, por lo que leí, por lo que vi, Bob Cousy te lo voy a poner en superestrella. Tiene un MVP, tiene 6 anillos. Te ve los pases que hacía Bob Cousy y fue un gran pasador para su época. Pero sacando eso, no te puedo comparar mucho más. Es un jugador que jugaba en los 50, en los 60. Era gran pasador, pero no te lo puedo poner mucho más, amigo. Bob Pettit, también te lo tengo que poner atrás de Bob Cousy. Por lo que leí, para mí la grandeza de Bob Pettit es, como saben, los Boston Celtics de los 50 a los 60 tuvieron una seguidilla de campeonatos y una dinastía con Bill Russell, Bob Cousy, John Havlicek. Y hubieron 2 equipos que acabaron esa seguidilla. Uno fueron los Atlanta Hawks de Bob Pettit y otro los Sixers de Will Chamberlain. Por eso para mí merece reconocimiento. Tiene 2 MVPs y un campeonato con los Atlanta Hawks. Encima es el único campeonato de los Atlanta Hawks de la historia. Charles Barkley tiene un MVP. Para mí el MVP del 93 lo podría haber ganado Michael Jordan. Llegó a la final del 93 con Phoenix Suns. Alto reboteador. Te ve los rebotes de Charles Barkley. Literalmente es increíble. Gran jugador en Phoenix Suns. Gran jugador en Sixers. Pero ya está, amigo. No te lo puedo poner. No es una superestrella de la historia de la NBA, amigo. Chris Paul. Te lo voy a poner mejor de superestrellas. Para mí no es una leyenda de la NBA. Para mí es el rey sin corona, como dije en el video de los mejores jugadores del siglo XXI. Obviamente, si vamos al 2007, cuando jugaba en New Orleans Hornets, competía mano a mano con Kobe Bryant. O sea, fue una locura. Después es un jugador con mucha mala leche. Literalmente CP3 fue a los Clippers con Blake Griffin, con DeAndre Jordan, alto equipo, alta química. Van ganando la serie contra Houston Rockets 3-1 en el 2015 y Houston Rockets le remonta la serie. Después va Houston Rockets con James Harden, con Capela, alta química. Llegan a las finales de conferencia contra Warriors. Van ganando 3-2 la serie, pierden la serie. Después va con Phoenix Suns, alta química con Devin Booker. Van a las finales de la NBA, van ganando 2-0 las finales de la NBA. Giannis Antetokounmpo se pone en dios griego y le gana las finales. Para mí es un jugador que se merece un MVP y se merece un anillo. Chris Paul, 5 veces asistidor del año. 6 veces, o sea, alto defensor era. 6 veces robador del año. Rookie del año. 9 veces mejor equipo defensivo. O sea, para mí, como base, puede ser el mejor defensor de la historia junto a Gary Payton. Stephen Curry. Para mí, Stephen Curry, perdón los fans de Stephen Curry, pero no entra todavía en la discusión de GOATs de la NBA. Para mí todavía le falta algo más para ser GOAT de la NBA. Bueno, sacando las estadísticas, viendo como jugador, para mí Stephen Curry, hay gente que dice que es el mejor tirador de la historia, que lo es el mejor tirador de la historia, pero no se enfocan en lo que significa ser el mejor tirador de la historia. O sea, es lo mejor en lo más básico del básquet. O sea, lo dije en el video del siglo XXI. En tirar triples, en tirar libres, en media distancia, en triples largos. O sea, Stephen Curry es lo mejor de lo más básico del básquet. Encima, que revolucionó el juego. O sea, cómo se juega el básquet hoy en día. El deporte es gracias a Stephen Curry, amigo. Bueno, yendo a las estadísticas, obviamente Stephen Curry tiene 2 MVP, un MVP unánime, algo que nadie consiguió en la historia de la NBA. Por eso para mí merece estar en leyendas. Tiene 4 campeonatos, un Finals MVP. Para mí merece el Finals MVP del 2015. No sé por qué se lo dieron a Iguodala. No tiene sentido. Se supone que defendió a LeBron James. Literalmente LeBron James promedió 38 puntos por partido, 8 rebotes, 6 asistencias. O sea, no tiene sentido. Se merece más Finals MVP. No lo tiene. Para mí, Curry 2022 es donde su grandeza se vio a ver. Donde llevó él solo a ganar el Finals MVP y a ganar el campeonato contra Boston Celtics. Te ves las series de Stephen Curry contra Boston Celtics y es una barbaridad, amigo. No entra en la discusión de GOATs. Para mí le falta algo más. No sé si un MVP, no sé si un Finals MVP, no sé si un campeonato. Obvio que también es el máximo triplero de la historia de la NBA. Eso también cuenta. Dwayne Wade. Para mí Dwayne Wade
te lo pongo atrás de Chris Paul. Yo siempre dije que Dwayne Wade nunca fue, sinceramente, en su carrera top 3 jugadores de la liga. Yo siempre vi que hubieron 2 o 3 jugadores mejor que él. Para mí, lo mejor que hizo fue ganar el Finals MVP en el 2005 con el equipazo, con Shaq, Alonzo Mourning, Gary Payton. El chabón tenía 23 años, 22 años y la rompió esas finales contra Dallas Mavericks. Bueno, tiene 3 campeonatos, pero el chabón siempre tuvo super equipos. O sea, en el 2005, como dije, estaba Shaq, estaba Dwayne Wade, estaba Alonzo Mourning, Gary Payton. En el 2012 estaba Ray Allen, LeBron James, Chris Bosh. O sea, siempre estuvo en un super equipo. Por eso para mí es un jugadorazo. Top 3 mejores escoltas de la historia, tranquilamente. Las volcadas que hacía, las jugadas que hacía. El mejor jugador de Miami Heat de la historia, obviamente. Pero no es una leyenda de la NBA y no mejor que Chris Paul, sinceramente. No es un jugador que se merezca un MVP. Tiene anillos, pero no mucho más. Dirk Nowitzki. Y Dirk Nowitzki obviamente no entra en la discusión de GOAT. Y te lo voy a poner por delante de David Robinson y atrás de Stephen Curry. Obviamente MVP en el 2007, Finals MVP en el 2011 y campeón en el 2011. Te ves los playoffs 2011 de Dirk Nowitzki, semifinales de conferencia contra Lakers, los vigentes campeones. Dirk Nowitzki los palicea y les gana 4-0 esa serie. Después, finales de conferencia contra OKC con Kevin Durant, con Russell Westbrook, con Ibaka, con James Harden, le gana 4-1 la serie, si no me equivoco. Y Dirk Nowitzki con un modo increíble. Después, finales de la NBA contra el equipazo de Miami Heat. LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh. Dirk Nowitzki literalmente los palicea. Hay una jugada que me acuerdo, si es el partido 3 o el partido 4. Empatado 90-90. Dirk Nowitzki agarra la pelota y se palicea a los que están ahí. O sea, es terrible Dirk Nowitzki. Después, obviamente, yo también tomo la lealtad. O sea, el chabón esperó 11 años a salir campeón. O sea, no fue ni como Kevin Durant, ni como LeBron James, que LeBron James se fue a Miami Heat porque no salía campeón con Cleveland Cavaliers, o Kevin Durant no salía campeón en OKC y se fue a los Warriors. ¿Ves el equipo de Dallas Mavericks 2011? Estaba Jason Kidd, pero tenía 35 años. Estaba Jason Terry, que es buen tirador, pero no mucho más. Estaba Tyson Chandler, que es buen defensor. Pero ya, amigo, el chabón llevó solo a las finales y salió campeón. Es uno de los pocos jugadores de la historia que hizo eso, amigo. Y encima que te ves el tiro a una pierna fadeaway que hacía, que literalmente es su tiro, es un jugadorazo, amigo. Dirk Nowitzki es un jugadorazo. Dominique Wilkins te lo voy a poner en estrella, amigo, no mucho más. Gran anotador en los Atlanta Hawks, alto volcador, para mí top 5 mejores volcadores de la historia. El dunk contest del 88 junto a Michael Jordan fue increíble. Julius Erving, para mí Julius Erving merece estar en leyendas y te lo dejo, mira, adelante de Dirk Nowitzki y atrás de Stephen Curry. Estamos hablando de un chabón que, si contamos la Liga ABA, que hay gente que la conoce, hay equipos de la Liga ABA como Denver Nuggets, Brooklyn Nets, que estuvieron antes de la NBA. El chabón tiene 4 MVPs, 4 anillos de la NBA, o sea, contando la Liga ABA, o sea, es una locura. Obviamente, si contamos la NBA, tiene el campeonato del 83 y el MVP del 83. Después, sacando las estadísticas, te ves como jugador. Lo jugadorazo que era Julius Erving, las volcadas que hacía Julius Erving, el chabón fue pre-Jordan, o sea, volaba en el aire. Mirá eso, mirá eso, mirá eso. Clyde Drexler, lo mismo, amigo, o sea, ¿dónde te pongo a Clyde Drexler? Mejor que Dominique Wilkins, pero no mucho más, boludo. Campeón en el 95 junto a Hakeem Olajuwon. Increíble las dunk que hacía, o sea, muy cerca de Jordan, literalmente. Las dunk que hacía, volaba en el aire. Llegó a las finales en el 93 con Blazers, pero no mucho más. O sea, si estamos hablando de los mejores jugadores de la historia. Tim Duncan. Para mí, Tim Duncan, hay gente que no va a estar de acuerdo con esto, pero para mí merece estar en la discusión de los mejores jugadores de la historia de la NBA. Primero, vamos a las estadísticas. El chabón tiene 5 anillos, 2 MVPs, back to back, en el 2002 y en el 2003. El chabón tiene 3 Finals MVP. Si no me equivoco, 15 veces mejor quinteto defensivo. O sea, como estadísticas es una locura. Después, como jugador, para mí, como líder, literalmente te ves el equipo de San Antonio Spurs lleno de estrellas, con David Robinson, con Tony Parker, con Manu Ginobili, con Robert Horry y con Popovich, que Popovich no quería que nadie sea el líder individual. O sea, siempre en los Spurs había juego en equipo.
Y para mí, Tim Duncan, al ser el mejor jugador de ese equipo, lideró a los Spurs a los 5 campeonatos, él siendo un líder. Por eso, para mí, merece ser considerado el GOAT de la NBA. Después te ves las jugadas de Tim Duncan, amigo. Cómo jugaba Tim Duncan en la pintura, nadie lo podía parar, amigo. Junto a Hakeem Olajuwon, para mí Tim Duncan, los movimientos en la pintura, los puntos que te hacía en el tablero, para mí merece estar en la discusión de GOAT. Y para mí es el mejor a la pivot de la historia. Obviamente es el mejor a la pivot por lejos de la historia. Wes Unseld. Wes Unseld ya tenés que tener conocimiento de NBA. No mucha gente lo conoce. Campeón reboteador de la temporada 75. Campeón en el 78. MVP. Finals MVP. Rookie del año. A la mierda. Ojo, MVP y Rookie del año en su temporada rookie. No, amigo, es una locura este tipo. Creo que es el único jugador en la historia de Washington Wizards en salir campeón y Finals MVP. Por eso te lo voy a poner, mirá, mejor que Bob Cousy. Solo por eso. Bueno, George Mikan. De vuelta, tenés que tener conocimiento de básquet. O sea, nadie conoce a George Mikan. Yo lo conozco porque lo busqué. Es un chabón que jugó 6 temporadas y tiene 5 anillos. Es el jugador que ganó el primer tripit de la historia con los Lakers. Amigo, mirá la cara que tiene. O sea, literalmente es Mirta Legrand. O sea, literalmente. Te lo pondría mejor de superestrellas, pero no lo conoce nadie, amigo. O sea, no sé dónde ponértelo, amigo. Te lo pongo adelante de Wes Unseld por respeto. O sea, tiene 5 anillos, amigo. Bueno, Hakeem Olajuwon. Acá ya entramos en terreno de leyendas. Y para mí, sinceramente, Hakeem Olajuwon merece estar en el mejor de las leyendas, sinceramente. Yendo a las estadísticas, obviamente 2 campeonatos, 2 Finals MVP, MVP en el 95, 2 veces mejor defensor del año, o sea, en estadísticas, le sobran estadísticas. Para mí, revolucionó el juego porque como pivot, literalmente es uno de los pocos pivots en la historia que se movía tan bien en la pintura, o el único. O sea, literalmente el movimiento de pintura que tenía, el tiro de media distancia de Hakeem Olajuwon, cómo se pintaban los jugadores, es una locura. O sea, para mí revolucionó la manera que se juega en la posición de pivot. O sea, hay gente que dice que Curry revolucionó los triples, o la manera de jugar con triples. Y para mí Hakeem Olajuwon revolucionó el juego en la manera de pivot. Hay un tapón que le hace a un chabón que no me acuerdo el video, literalmente corre toda la cancha y le mete un tapón, es terrible. O sea, Hakeem Olajuwon defendiendo es una locura, por algo tiene 2 mejores defensores del año. Entonces, para mí merece estar en leyendas y para mí es el mejor de las leyendas. Por ahora está muy parejo. O sea, Curry puede estar encima o Hakeem puede estar encima. O sea, está muy parejo, amigo. John Havlicek. John Havlicek, uff. También te tenés que tener conocimiento de básquet. Y mirá, te lo voy a dejar en leyendas de la NBA. Porque recordemos, como dije, el equipazo y la dinastía de los Celtics de los 60 tenía a Bill Russell, John Havlicek, Bob Cousy. Pero John Havlicek en los 70 siguió jugando. Y en los 70 no jugaba ni Bill Russell ni Bob Cousy. Y el chabón ganó 2 anillos más con Finals MVP. O sea, estamos hablando de un chabón que ganó 8 anillos. Ganó un Finals MVP. O sea, es una locura, amigo. Bueno, George Gervin. Gran jugador en los Spurs. Pero no te lo puedo poner en superestrella, amigo. Te lo pongo mejor que Clyde Drexler. O sea, alto anotador en los Spurs. Te lo puedo poner top 5 mejores jugadores de Spurs de toda la historia. Alto danqueador. Pero no mucho más, amigo. George Gervin merece estar en estrella. No sé si el peor de estrella, pero ahí, amigo. Isaiah Thomas. Hablando como estadísticas y hablando como jugador, merece estar en leyendas de la NBA. Y te lo pongo atrás de John Havlicek. Porque, a ver, bueno, obviamente para mí es el mejor jugador de la historia de los Pistons. 2 campeonatos, un Finals MVP. Pero lo que yo cuento es la garra que tenía Isaiah Thomas. Hay un partido en playoff contra Lakers, si no me equivoco, en el 88, donde el chabón se lesiona la pierna y sigue jugando el partido y gracias a él ganan el partido. O sea, el chabón tenía una garra increíble. Obviamente, el chabón acabó con la dinastía de los Celtics y de los Lakers. O sea, para mí merece estar en leyenda por la garra que tiene y por las estadísticas. También alto pasador, increíble, un pasador increíble. Jason Kidd. Y para mí Jason Kidd no entra en superestrellas de la NBA. Te lo voy a dejar el mejor de las estrellas a Jason Kidd, te lo puedo dejar. O sea, alto pasador. Obviamente alto jugador con Brooklyn Nets. Literalmente llegó a las finales del 2002 y 2003. Pero bueno, justo en esas finales estaban los Lakers de Kobe Shaq en el 2002. Y en el 2003 estaban los San Antonio Spurs de Robinson, Ginobili y Parker y Tim Duncan. O sea, porque a ver, obviamente campeón en el 2011 con Dirk Nowitzki haciendo un buen rol. Rookie del año. 5 veces asistidor de la temporada. 9 veces mejor quinteto defensivo. Ojo, Ahora te lo voy a poner
atrás de superestrella. Ganó Rookie del Año. Eso me hizo cambiar de opinión y te lo pongo. Jerry West. Literalmente es el logo de la NBA, amigo. Literalmente es el logo de la NBA. Obviamente Jerry West te lo voy a poner atrás de Stephen Curry. O sea, es el logo de la NBA. Literalmente hay un partido que va dribleando y ese es el logo de la NBA. O sea, no tiene sentido. Obviamente esta estadística no tiene sentido. Es el único jugador en la historia de la NBA que ganó un Finals MVP habiendo perdido esas finales. En las finales del 69 contra Boston Celtics. Él estando en Lakers. O sea, ganó un Finals MVP habiendo perdido esas finales. Obviamente campeón con los Lakers en el 72 junto a Will Chamberlain. No tiene un MVP, podría haber ganado un MVP. Alto anotador literalmente, pero bueno, jugó 8 finales y perdió 7 de esas finales. Solo ganó una con los Lakers en el 72. Así que bueno, es un jugadorazo. Para mí merece estar en leyendas de la NBA. Hizo 63 puntos en un partido, hizo 24 rebotes en un partido, hizo 23 asistencias en un partido, hizo 10 robos en un partido, amigo. John Stockton merece estar en leyendas. Te lo pondría mejor de superestrellas, pero es una magia. Te lo tengo que poner en últimos de leyendas. O sea, hablando como asistidor, literalmente es el mejor asistidor de la historia de la NBA. O sea, el chabón tiene 15.000 asistencias en toda su carrera. 9 veces mayor asistidor de la temporada. 2 veces robador de la temporada. El chabón en una temporada promedió 14,5 asistencias por partido. O sea, es una locura, John Stockton. El chabón en un partido hizo 28 asistencias. Para mí, obviamente es el mejor asistidor de la historia. La dupla con Karl Malone, tranquilamente una de las mejores duplas de la historia de la NBA. Lamentablemente Michael Jordan y el tiro en el Game 6 de las finales del 98. No pudo salir campeón John Stockton junto a Karl Malone. Pero bueno, jugadorazo. Top 5 mejores bases de la historia. Top 3 te diría. Kareem Abdul-Jabbar. Obviamente Kareem Abdul-Jabbar es GOAT de la NBA y merece estar por ahora el mejor GOAT de la NBA. Estamos hablando de un chabón que viendo las estadísticas tiene 6 MVPs, o sea, es el jugador con más MVPs de la historia. Tiene 6 anillos de la NBA, tiene 2 Finals MVP, o sea, es una locura. Estamos hablando que para mí, como jugador dominante en una década, fue el jugador más dominante. O sea, piensen que en la década de los 70 el chabón ganó 6 MVPs. O sea, para mí como dominancia, literalmente le sacaba 8 cabezas a los jugadores en los 70. O sea, era demasiado bueno. Sacando las estadísticas, que para mí es el GOAT de la NBA, es el skyhook. Amigo, nadie lo podía marcar. El skyhook de Kareem Abdul-Jabbar es su jugada. Nadie la pudo imitar. Nadie la recreó de vuelta. O sea, es la jugada más efectiva de la historia y nadie la pudo recrear. Por algo es el segundo máximo anotador de la historia de la NBA. Para mí es una locura y para mí merece estar en la discusión de GOATs de la NBA. Karl Malone. Te lo voy a poner en leyendas. Te lo voy a poner adelante de Dirk Nowitzki porque, a ver, obviamente es el tercer máximo anotador de la historia del deporte. Tiene 2 MVP. Un MVP lo ganó con 38 años. O sea, es el MVP más viejo de la historia en la temporada 1999. Literalmente te ves los highlights de Karl Malone en la pintura. El tiro de media distancia. Nadie lo podía parar. Literalmente infravaloradísimo en la línea de libres. El chabón metió 10.000 puntos en tiros libres. Lamentablemente no salió campeón con Utah Jazz. Obviamente Michael Jordan no quiso que salgan campeón. Después se fue a Lakers. Tampoco pudo salir campeón. Entonces para mí merece estar en leyendas de la NBA. Kawhi Leonard. Para mí Kawhi Leonard te lo voy a poner adelante de Isaiah Thomas. Te lo voy a poner a Kawhi Leonard. Literalmente, amigo. El chabón tiene 2 campeonatos, 2 Finals MVP. El Finals MVP del 2019, o sea, jugó un año con los Raptors y ese año salió campeón y salió Finals MVP. 2 mejores defensores del año. Uno de los mejores defensores de la historia, amigo. O sea, literalmente te ves las defensas de Kawhi Leonard. Hay un tapón que le hace a James Harden que no tiene sentido, amigo. Para mí, como defensa, como jugador clutch, amigo, el tiro contra Raptors, el tiro clutch. Te ves los playoffs 2019 con Raptors. Hay un tiro contra Sixers. Partido 7, 90-90, el tiro ese no tiene sentido, amigo. Se merece un MVP, para mí Kawhi Leonard, pero bueno, no lo tiene, no creo que lo consiga. Tranquilamente con Clippers este año puede salir campeón, pero para mí merece estar en leyendas de la NBA. Kevin Durant. Para mí, Kevin Durant obviamente es leyenda y te lo voy a poner atrás de Stephen Curry. Para mí, como talento, como dije con Larry Bird, es el jugador tranquilamente con más talento de la historia. Piensen que mide 2 metros 11 y los dribles que hace, las dunk que hace, los pases que hace. No tiene sentido, literalmente. Kevin Durant 2014 con OKC, el MVP ese fue una locura. Obviamente tiene MVP,
2 Finals MVP, 2 campeonatos. Obviamente lo que no me gusta a mí es la lealtad. No tiene lealtad. Se fue a un equipazo que eran los Warriors y por eso salió campeón. Kevin Garnett no entra en leyendas de la NBA. Perdón los fans de Kevin Garnett. Obviamente fue un jugadorazo. Top 3 mejores a la pivot de la historia. Obviamente tiene un MVP, un campeonato. Pero el tema es que su prime duró muy poco. O sea, fue del 2001 al 2010. Después decayó como una, no sé, como un avestruz. O sea, literalmente, para mí, su grandeza la tuvo cuando literalmente en el 2003 salió MVP y el mismo año llevó a las finales de conferencia contra los Lakers, ganándole 2 partidos y un nivel increíble Kevin Garnett. Después con los Boston Celtics fue la segunda espada, o sea, era Paul Pierce, Kevin Garnett y Ray Allen. Jugadorazo también, pero sacando eso, no mucho más, amigo. Kobe Bryant. Para mí, Kobe Bryant obviamente merece estar en la discusión de GOAT de la NBA también. Te lo voy a dejar atrás de Tim Duncan. Obviamente, hablando de estadísticas, 5 campeonatos, 2 Finals MVP, un MVP. Después, sacando las estadísticas, uno de los jugadores más clutch de la historia. Te ves los tiros clutch que tiene Kobe Bryant. Tiene tantos tiros clutch que no tiene sentido. O sea, no te lo podría poner en un video de 10 minutos los tiros clutch de Kobe Bryant. Para mí, la grandeza de Kobe Bryant la obtuvo cuando todos decían que sin Shaq no podía salir campeón. Se fue Shaq de Lakers, él se quedó leal a Lakers y en la temporada 2009 y 2010 con un equipo medio pelo, con Pau Gasol, salió campeón, él siendo líder. Ahí demostró su grandeza, amigo. Por eso para mí Kobe Bryant merece estar en la posición de GOAT de la NBA. LeBron James. Uf, amigo. Obviamente LeBron James para mí de acá es el mejor GOAT de la NBA y puede ser considerado el mejor jugador de la historia. Ya hablé de él en el video de los mejores jugadores del siglo XXI. ¿Qué más decir? Yendo a las estadísticas, 4 campeonatos, 4 Finals MVP, 4 MVP. Para mí se merece más MVP. Es el jugador más longevo en la historia de la NBA que se mantuvo en la élite. Me podés nombrar a Karl Malone, a Kobe Bryant, a Kareem Abdul-Jabbar con 39 años. LeBron James promedia 25 puntos por partido, amigo. No tiene sentido LeBron James. Es el jugador más longevo de la NBA que se mantuvo en la élite. El único, nadie supo hacer eso. Es uno de los únicos jugadores de la historia que en la temporada 2007-2018 el chabón llevó solo a Cleveland Cavaliers a las finales de la NBA. ¿Qué me refiero? En el 2007 los Cleveland Cavaliers no tenían una estrella, amigo. Ilgauskas no era una estrella y literalmente el chabón con 22 años lleva a las finales de la NBA a Cleveland Cavaliers. Después, en el 2018, literalmente un rol es uno de los mejores primes de la historia. El chabón asistía, hacía puntos, reboteaba. Te ves los playoffs contra Pacers, buzzer beaters por todos lados. A los Pacers se los vapuleó. Después contra Raptors, a los Raptors lo tuvo de hijo. También buzzer beaters contra Raptors. Después contra Boston Celtics, amigo. A Boston Celtics literalmente se puso el equipo a las espaldas y lo carrió. O sea, contra Boston, la serie contra Boston Celtics fue una locura, amigo. Obviamente, hacer contemporáneo, finales 2016, el chabón perdiendo 3-1 la serie, se pone el equipo a las espaldas junto a Kyrie Irving y el partido 7, amigo, el tapón a Iguodala es una locura, amigo. Literalmente es una locura. Es un jugador que a lo largo de la historia pasó por un montón de facetas, amigo. O sea, piensan que la temporada 2009, como anotador, el chabón salió campeón de anotación de la temporada y como anotador era una locura, amigo. Si no me equivoco, en los playoffs promedió 35 puntos por partido. Después te vas con los Lakers, 2020 salió campeón asistidor de la temporada. O sea, salió campeón de puntuación y de asistidor. Magic Johnson. Para mí, Magic Johnson merece estar atrás de Kareem Abdul-Jabbar. Obviamente estamos hablando del mejor pasador de la historia de la NBA. Estamos hablando de un chabón que su temporada rookie llega a las finales de la NBA y sale Finals MVP en su temporada rookie. Con Kareem Abdul-Jabbar que estaba en su prime, el chabón sale Finals MVP en su temporada rookie, amigo. No tiene sentido. Obviamente, yendo a las estadísticas, tiene 5 anillos, 3 MVP, 3 Finals MVP. Obviamente es el mejor pasador de la historia. Te ve los pases que hacía Magic Johnson y no tiene sentido, amigo. Te ve los pases de Magic Johnson y no tiene sentido. Por la espalda, por la cabeza. Revolucionó cómo se juega los bases. El chabón medía 2,5 metros y jugaba de base, amigo. Cómo defendía Magic Johnson, cómo la pasaba, cómo metía puntos. El chabón jugaba de base, medía 2,6 metros, amigo. Después, finales de la NBA 1985, si no me equivoco. Partido 5, hace el skyhook para ganar el partido 5. Una sangre fría, Magic Johnson. O sea, para mí revolucionó el deporte, cómo se juega de base. Medía 2,5 metros, el mejor pasador de la historia. Jugó solo, si no me equivoco, 12 temporadas en la NBA.
promedió más de 10.000 asistencias en su carrera, promedia más de 10 asistencias por partido. No hay mucho más que decir, amigo. Kevin McHale, siempre fue la segunda espada de los Boston Celtics. ¿Dónde te lo ponga Kevin McHale, amigo? Atrás de todo en estrellas. Uno de los mejores sexto hombres de la historia, 2 veces mejor sexto hombre de la historia, 3 campeonatos. Pero bueno, o sea, segunda espada de Larry Bird. Gran jugador en la pintura, o sea, tiene grandes highlights en la pintura. Pero sacando eso, amigo. Michael Jordan. Su majestad Michael Jordan. Obviamente Michael Jordan para mí, y tiene que ser para todos, es el mejor jugador de la historia del deporte, de la NBA y de la historia de la humanidad. Antes de ir a las estadísticas, vamos a decir que Jordan es el jugador que más impactó en el deporte globalmente. O sea, voy a nombrar algunas cosas que, aunque sean irrelevantes, marcaron el deporte. O sea, primero, la marca Jordan. El chabón tiene una marca que actualmente es globalmente una de las más conocidas históricamente, que literalmente es su volcada en el concurso de volcadas. O sea, es el chabón, o sea, su marca es él mismo. Literalmente hay chabones que llevan la marca de Jordan y ni siquiera saben que es Jordan, amigo. Después, el chabón se retira de la NBA, hace una película, Space Jam. Es la película más famosa de básquet de la historia y una de las películas infantiles más famosas de la historia del cine. O sea, literalmente, ¿quién no vio Space Jam? O sea, Space Jam es una de las mayores películas de la historia. Después, literalmente, esto, por lo que digo ahora, es lo que lo convirtió como mejor jugador de la historia. El marketing que hacía Michael Jordan, porque, por ejemplo, Kareem Abdul-Jabbar era aburrido verlo jugar. Kareem Abdul-Jabbar hacía el skyhook. No generaba marketing Kareem Abdul-Jabbar. Michael Jordan, por lo contrario, generaba un marketing. Literalmente volaba en la cancha. O sea, todos querían ser Michael Jordan. Todos querían verlo a Michael Jordan. Todos querían olerlo. Todos querían tener un póster de Michael Jordan. O sea, cómo jugaba, cómo volaba, los dribles, las dunks, los tiros clutch que tiene. O sea, marcó la NBA, amigo. Marcó la NBA Michael Jordan. Ahora sí, yendo a las estadísticas, obviamente 5 MVPs. El segundo jugador junto a Bill Russell con más MVPs. 6 anillos. Primero, el chabón gana 3 anillos, se retira, va a jugar al béisbol. O sea, el chabón va a jugar al béisbol, vuelve y gana otro tripit, amigo. O sea, no tiene sentido. O sea, literalmente es para reírse. Obviamente, mejor defensor del año, rookie del año, uno de los mejores anotadores, si no es el mejor de la historia. Unos tiros clutch increíble, obviamente el más conocido de la historia, diría. Partido 6 contra Utah Jazz. Faltando 20 segundos, crossover a Russell, tira y la mete. O sea, es una locura. ¿Qué más decir de Michael Jordan? 10 veces mayor anotador de la temporada. 3 veces mayor robador de la temporada. 9 veces mejor equipo defensivo. Rookie del año, defensor del año, 6 Finals MVP, 5 MVP. En la temporada 88 promedió 35 puntos por partido, amigo. En la temporada 43, la famosa serie contra Boston Celtics, que le pinta la cara a Larry Bird, que le hace que se la pasa por las piernas, el chabón promedió 43 puntos por partido, amigo. El chabón metió 69 puntos, 18 rebotes, 17 asistencias, 10 robos, 6 bloqueos. O sea, el chabón también era alto defensor, amigo. Moses Malone. No, diría que es el jugador más infravalorado de la historia, amigo. Moses Malone merece estar atrás de Jerry West y adelante de Julius Erving. O sea, el chabón tiene 3 MVPs, campeón con los Sixers del 83 junto a Julius Erving. Un reboteador increíble, un anotador increíble. Lamentablemente el tiempo pasa y la gente se olvida. En Houston Rockets era un jugadorazo, entonces para mí merece estar en leyendas de la NBA. Oscar Robertson, también un jugador muy viejo que para mí obviamente merece estar en leyendas de la NBA. Y te lo puedo poner adelante de Isaiah Thomas, el mejor jugador de Kings de la historia. Uno de los mejores triples dobles, jugador que hace triples dobles de la historia. Está atrás de Russell Westbrook, MVP, campeón con los Bucks junto a Kareem Abdul-Jabbar. Pero sacando eso, Patrick Ewing. Te lo pongo mejor de estrellas, o sea, es un jugador muy mufa. Se ve los playoffs, literalmente el chabón erraba tiros por doquier. Playoff contra Pacers, contra Houston Rockets, es un jugador muy mufa. Gran anotador. Lo máximo que llegó a hacer es llegar a las finales del 94, ganando 3-2 la serie. Houston Rockets le remontó la serie y ganó. O sea, la pechó. Gran dupla con John Starks. Pero es muy amigo, es un pecho frío, amigo. Nunca fue un jugador cerca de un MVP. Nunca fue un jugador cerca de un campeonato. No ganó nada. O sea, Ray Allen. Estamos hablando de los mejores jugadores de la historia. Ray Allen obviamente es crack. Y ni siquiera te lo pongo mejor que Alex English. O sea, siempre fue la tercera espada de los Boston Celtics de Pierce
y Garnett. Fue la cuarta espada de los Miami Heat con Chris Bosh, Wade y LeBron. Uno de los mejores tiradores de la historia, obviamente. Pero sacando eso, o sea, no mucho más. Obviamente el triple contra Spurs, ahí me saco el sombrero. O sea, un triple que odié. Pero si estamos hablando de los mejores jugadores de la historia, no merece estar mucho más, amigo. Reggie Miller. Para mí, Reggie Miller es el jugador más sobrevalorado de la historia de la NBA. No ganó nada. Obviamente tomo la lealtad de Reggie Miller, que se quedó en los Pacers por todos sus años de su carrera. Llegó a las finales del 2000 contra los Lakers, ganándole 2 partidos. Él siendo el líder. El entrenador era Larry Bird. Alto tirador, literalmente siempre me acuerdo las series contra New York Knicks, que faltan 8 segundos y el chabón mete 2 triples seguidos. O sea, esa serie es literalmente contra Knicks. Fue una locura. Un jugador más o menos clutch. Gran triplero, pero actualmente diría que hay 5 jugadores por encima de él en los triples. James Harden, Stephen Curry, Klay Thompson, Ray Allen. Hay jugadores por encima de él en el triple. No salió campeonato, nunca estuvo a nivel de MVP. Te lo voy a poner adelante de John Havlicek, amigo. Rick Barry, acá tenés que tener conocimiento de básquet. Rick Barry salió campeón en el 75 con Golden State Warriors. Alto anotador, Finals MVP, si no me equivoco también. Rookie of the Year, mayor anotador de la temporada 67. Robador de la temporada 75. Ojo, te lo voy a poner, no sé, amigo, adelante de George Mikan. Scottie Pippen. Obviamente estamos hablando de la segunda espada y el compañero más importante de la historia de la NBA. Obviamente Jordan C. Pippen no salía campeón, por eso se merece ponerlo en leyendas de la NBA. Y te lo voy a dejar atrás de John Stockton. Salió tercero en la votación del MVP del 94. O sea, era gran jugador, pero nunca estuvo a nivel de MVP. Para mí merece estar en leyendas, obviamente 6 campeonatos. Alto defensor, te ves las jugadas de defensa de Scottie Pippen. Literalmente era alto defensor. La volcada a Patrick Ewing que le hace en los playoffs del 94 es una locura, literalmente. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal para mí merece estar en la discusión de GOATs de la NBA. Obviamente vamos a las estadísticas. Tiene 4 campeonatos, 3 Finals MVP, un MVP. Después vamos a Prime. Siempre digo lo mismo. Prime Shaquille O'Neal 2000 es el mejor Prime de dominancia de la historia. O sea, nadie lo podía parar. O sea, literalmente se ponía en la pintura, ponía el culo en la pintura, se la danqueaba en la cara a los jugadores, amigo. Nadie lo podía parar. Entonces, para mí, como dominancia y por estadísticas, como pivot, es el pivot más dominante junto a Will Chamberlain tranquilamente. Y merece estar en la discusión de GOATs de la NBA. 2 veces anotador de la temporada. 4 veces All NBA. Rookie del año. Me olvidé que salió Rookie del año. 3 veces All Star MVP. O sea, para mí merece estar 61 puntos en un partido, 28 rebotes en un partido, 10 asistencias en un partido, 15 tapones en un partido, amigo, metió. Steve Nash. Y Steve Nash diría que tiene los 2 MVPs más mediocres de la historia. No es un jugador que se merezca 2 MVPs. Promedió un doble-doble con 14 puntos y 10 asistencias, pero no mucho más. Nunca llegó a una final. Gran dupla con Stoudemire en los Phoenix Suns, pero lo máximo que llegó fue una final de conferencia. Pero sacando eso, amigo, no consiguió nada más, amigo. Te lo tengo que poner. Te lo pongo mejor que Jason Kidd. Gran pasador. O sea, te ves los pases de Steve Nash. Y fue gran pasador Steve Nash. Pero sacando eso, no te lo puedo poner más, amigo. Gary Payton. Diría que es el mejor base en rol de defensor. Literalmente salió defensor del año. Campeón con Miami Heat en el 2005. La dupla Gary Payton y Shawn Kemp en las finales del 96. Esa dupla fue una locura. Literalmente ganaron 2 partidos a los Chicago Bulls del 72-10. O sea, para mí merece estar en superestrellas. Y te lo pongo adelante de Steve Nash. Te lo pongo. Paul Pierce. Si estamos hablando de los mejores jugadores de la historia de la NBA, Paul Pierce te lo pongo adelante de Reggie Miller. O sea, campeón en el 2008, Finals MVP en el 2008, alto jugador clutch. Siempre me recuerdo con Wizards, los tiros clutch con Wizards fueron increíbles. Después con Boston Celtics, literalmente un montón de tiros clutch. Pero sacando eso, nunca ganó MVP, nunca estuvo a nivel de MVP. Tuvo un prime muy corto del 2007 o del 2006 al 2011 capaz o al 2012. Vince Carter, para mí Vince Carter, si estamos hablando de los mejores jugadores de la historia, lo mismo. O sea, te lo voy a poner el mejor de crack. ¿Qué decir de Vince Carter? Top 5 mejores danqueadores de la historia. El dunk contest del 2000 fue increíble. Pero bueno, sacando eso, llegó 2 veces a las finales con los Nets, pero tuvo un prime muy corto, se envejeció, se fue a los Dallas Mavericks, después jugó en Atlanta Hawks y no pudo demostrar nada, entonces para mí merece estar en crack. Walt Frazier.
Walt Frazier para mí es el segundo mejor jugador de la historia de los New York Knicks. Obviamente 2 veces campeones en la temporada 70 y 73. Alto base, alto pasador, pero te lo voy a poner último de estrella ya que nunca estuvo a nivel de MVP. Willis Reed. Ahora sí, Willis Reed es el mejor jugador de la historia de New York Knicks. Tiene 2 Finals MVP, tiene 2 campeonatos, tiene MVP, tiene Rookie of the Year. Para mí, Willis Reed merece estar, te lo pongo adelante y atrás de Don Wade. Es un jugadorazo para mí, Willis Reed. Es igual a Julius Randle, literalmente te ves los partidos de Willis Reed. El chabón era un gordo carpintero o plomero, entraba a la cancha y te pintaba la cara, amigo. Con la zurda que tenía te pintaba la cara. O sea, no tiene sentido Willis Reed. Por eso para mí merece estar en superestrellas de la NBA. Wilt Chamberlain. Obviamente Wilt Chamberlain merece estar en la discusión de los mejores jugadores de la historia. Puede estar adelante o atrás de Bill Russell. Yo te lo voy a poner adelante de Bill Russell. Estamos hablando de tranquilamente el mejor anotador de la historia de la NBA. El mejor reboteador de la historia de la NBA. El chabón hizo 100 puntos en un partido. El chabón hizo 55 rebotes en un partido. Yendo a más estadísticas, ganó 4 MVPs. Para mí es un jugador que se merece 7 MVPs. El MVP de 1962, el chabón promedió 50 puntos, 25 rebotes y no le dieron el MVP. Se lo dieron a Bill Russell. O sea, es una falta de respeto. Después, 2 campeonatos, obviamente. Antes no daban el Finals MVP, pero se merece el Finals MVP del 67. Tiene un Finals MVP nada más. Es un chabón que ganó. La gente que dice que no la pasaba, ganó mejor asistidor de la temporada 1972 junto a Jerry West. Literalmente es un jugadorazo, no hay mucho más que decir. Atléticamente, Wilt Chamberlain, te ves los partidos, te corría la cancha de lado a lado, o sea, era como un Giannis Antetokounmpo. Yo me creo que hizo 100 puntos en un partido, ya que sus promedios no tienen sentido. 7 veces mayor anotador de la temporada, 11 veces mayor reboteador de la temporada. En la 68 ganó, no era en la 72, en la 68 con los Sixers ganó mejor asistidor de la temporada. 2 campeonatos de la NBA, 4 MVPs, se merece más. Rookie del año, Finals MVP, ¿qué más hay que decir? El chabón en una temporada promedió 50 puntos por partido, 25 rebotes. Los highlights, 100 puntos en un partido, 55 rebotes en un partido, 21 asistencias en un partido. Giannis Antetokounmpo. Para mí, Giannis Antetokounmpo merece estar en leyendas de la NBA y te lo voy a poner por ahora atrás de Scottie Pippen. Te lo voy a poner por ahora, Le queda mucha carrera, tiene 28 años, 2 MVPs. Para mí el MVP de 2019 no se lo merecía, se lo merecía James Harden, campeón y Finals MVP. Pero bueno, ese campeonato fue muy fácil, ya que en las semifinales contra Nets de los playoffs se lesionó Kyrie Irving. Después en las finales de conferencia se lesionó Trae Young. Tuvo un camino más o menos fácil. Eso no quita el mérito de las finales contra los Suns, literalmente paliciar a los Suns haciendo 50 puntos en las finales de la NBA. También salió mejor defensor del año y salió mejor jugador mejorado del año. Siéndote sincero, atrás de Kawhi Leonard, amigo. No mucho más, sinceramente. James Harden, para mí es un jugador que se merece más MVPs. Ganó obviamente un MVP en el 2018 y James Harden, Prime James Harden 2019, te ves los highlights y no tiene sentido los crossover que hacía, promediando 36 puntos por partido. O sea, fue una barbaridad James Harden. Se merece más MVP, se merece anillo con Houston Rockets. Ahora están Clippers, por eso te lo voy a poner atrás de Willis Reed, te lo pongo. Manu Ginobili, obviamente si no contamos solo las estadísticas, te lo voy a poner en superestrellas de la NBA, aunque haya gente que me critique. Obviamente, contando las estadísticas, 4 campeonatos, mejor sexto hombre del año, campeón olímpico. Sacando las estadísticas, trajo el Eurostep a la NBA, lo perfeccionó. Literalmente hay jugadores que ahora juegan con el Eurostep porque Manu Ginobili lo trajo a la NBA. Es el mejor sexto hombre de la historia de la NBA, básicamente porque él tomó ese rol de ser sexto hombre. Él quería llevar a los Spurs al éxito. Entonces tomó ese rol, sabiendo que él era un jugadorazo, tomó ese rol para que los Spurs salgan 4 veces campeón de la NBA. Si lo pones a Manu Ginobili, a un equipo que es medio pelo, es superestrella Manu Ginobili. Para mí no pudo desplegar su máximo talento. Entonces para mí como jugador merece estar en superestrellas de la NBA. Kyrie Irving. Para mí Kyrie Irving en estrellas de la NBA, mejor de estrellas de la NBA. Todavía no llega a superestrellas, obviamente es el jugador con mejor dribbling de la historia de la NBA. Te ves los highlights de Kyrie Irving de dribbling, literalmente no tiene sentido. Ningún jugador de la historia logró imitar a Kyrie Irving. Allen Iverson es el que más se acerca, pero Allen Iverson es más de crossover, Irving es más de dribbling.
Después, obviamente, campeonato con los Cavaliers de 2016. Obviamente, el tiro clutch contra Warriors que le dio el campeonato a LeBron. Eso para mí fue una locura. Pero sacando eso, no consiguió mucho más. Entonces te lo pongo en mejor de estrellas, amigo. Russell Westbrook. Para mí, Russell Westbrook merece estar en superestrellas y te lo pongo adelante de James Harden, sinceramente. Para mí, Russell Westbrook, te ves MVP 2017, el chabón promedió un triple doble en la temporada con 30 puntos por partido, 10 asistencias y 10 rebotes. O sea, Russell Westbrook fue una barbaridad, literalmente. Te ves cómo jugaba en OKC Russell Westbrook cuando se fue Kevin Durant y demostró que él solo podía llevar a los OKC a los playoffs con unos OKC vacíos, literalmente. Él fue una superestrella en los OKC, fue leal, lamentablemente no pudo ganar nada. Alto anotador, alto danqueador, literalmente. Ahora está en Clippers, esperemos que gane campeonato. Es un jugador que se merece campeonato para mí. Pero bueno, básicamente por su lealtad, que es algo que yo tomo mucho, merece estar en superestrellas de la NBA. Por último, Nikola Jokic. Obviamente para mí, Nikola Jokic ya es una leyenda de la NBA. Y te lo voy a poner por delante de Giannis Antetokounmpo. Sacando las estadísticas, para mí es el pivot con más talento de la historia. O sea, te ves los highlights, el chabón la pasa. Un pasador increíble, el chabón tira de triple, alto tirador literalmente, rebotea. Es un pivot con un talento único en la pintura, literalmente te pinta la cara. Literalmente Jokic te hace un juego en el poste que te pinta la cara. Obviamente, campeonato con los Denver Nuggets, Finals MVP, 2 MVP, se merecía el MVP del 2023, pero no se lo dieron. Entonces, para mí, por eso merece estar en leyendas. Y así terminaría la tier list de los mejores jugadores de la historia. Come on,